Buenos días a todos. He visto hoy bastante presencia de policías militares protegiéndola en comparación con hace algunos meses. Sí, Renato, correcto. Hemos pasado de una modalidad ahora de resguardo humano a través del uso de la policía militar del orden público, precisamente por las situaciones particulares que obligaron a mi salida recientemente, hace 3 meses, y en ese sentido analizar los factores y las aristas que han generado el marco de que una funcionaria como yo de alto nivel pues se vea también como muchos hondureños en esta necesidad de protección. Claro, ella es la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, tuvo que irse del país por 3 meses porque la estaban amenazando. Vamos a abordar esa temática, pero hoy el tema central está relacionado con el primer aniversario de la matanza de mujeres en la cárcel de Támara. Así la conocemos, PENFAS. ¿Qué significa PENFAS, Lucecita? Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Precisamente me auxilio de Lucecita con el tema central ahora mismo, que he entrado con la subsecretaria de Seguridad. Por favor, el tema, Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Cree usted que a esta altura la justicia hondureña ha sido coherente con la escalofriante matanza de 46 mujeres hace un año en PENFAS? Recuerde enviar su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente HN. Sí, pues este es el tema, y quién mejor que la subsecretaria de Seguridad para hablarnos del mismo. Hace un año exactamente, ¿a qué hora se produjo esa matanza, doctora? Recuérdeme. Sí, fue temprano. Bueno, los movimientos entraron a las 5:30 de la mañana, se empezaban a ver situaciones extrañas. Yo particularmente ya me di cuenta, Renato, cuando la gran mayoría de las cosas estaban consumadas. Estábamos hablando entre 7:30, me enviaron una fotografía de adentro donde salía humo y casualmente no me la mandó ni los entes que debían de mandarla, sino que fue mi propia madre. Sí, a esta hora, hace un año, 20 de junio de 2023, hace un año exactamente a esta hora, se estaba produciendo posiblemente esa matanza. Fíjese que mi propia madre me mandó una fotografía y le digo, mamá, deje de meterse usted que está, descanse, ¿verdad? No esté ansiosa en relación a estos temas. Ella la vio, me imagino, en redes sociales. Ella tenía una conocida que trabajaba en unos edificios aledaños donde le empezaron a mandar a ella fotografías donde se empezaba a dispersar la onda de humo. Pero usted ni se imaginaba que se trataba de una masacre. Es que ese día, Renato, y yo quiero expresar, estábamos nosotros en una operación en Ilama y en la penitenciaría del barrio inglés en Ceiba, en 2 requisas muy importantes, buscando generar búsqueda de armas, etcétera, y mantener el control en Ilama y en el barrio inglés. En esa penitenciaría llegamos desde las 3 de la mañana, yo estaba en el monitoreo precisamente de esas 2 actividades con mi compañera Sandra Rodríguez. Sin embargo, no pensábamos jamás de que nos iban a meter realmente, porque yo le voy a decir, Renato, nos generaron a nosotros un traspié dentro de la gestión para que particularmente nos viéramos muy mal. Hoy entiendo todo el proceso ampliamente y por eso también me sumo a que debe de haber justicia por las 46. En ese sentido, desde la mañana, cuando comenzaron a verse el humo, decía, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nadie daba una explicación coherente. Hasta las 8:30 de la mañana, más o menos el general Aguilar me llamó que había una situación de un disturbio ahí.
Obviamente, y yo quiero decir, nosotros en nuestra intervención trabajamos de la mano operativa de la Policía Nacional. Quiero decirlo claro. Nosotros, cuando fuimos delegados para esta comisión presidencial, obviamente toda la parte táctica, estratégica, operativa, la desarrollaba la Policía Nacional. Y hay que establecer también que 14 meses previos era la policía la que tenía el mando de las cárceles, porque si usted recuerda bien, una de las promesas de campaña, y lo digo yo así claro, con genuina, fue de que se iba a buscar el traspaso de los militares a los policías, pensando que esto iba a solucionar el problema. Claro, yo recuerdo. Y se cumplió de inmediato, se le dio al general Savillón esta tarea y a Castillo Lemos. En 14 meses fracasó el proceso, por supuesto, porque a pesar de que la presidenta había dado todo, y lo dijo claramente, de dinero, espacio, sí, todo lo que me pidieron. Hubo un momento en que yo sentí ya muy molesta a la gobernante de Honduras, claro, diciéndole, si me han pedido un montón de cosas, les he facilitado todo lo que me han pedido, pero yo miro que esto no cambia. Lo hizo Renato y así fue. Y precisamente en esos 14 meses no se le dio pienso yo, y tengo claro el concepto, la importancia a lo que la cárcel representa para la seguridad ciudadana fuera. Ok, no vamos a hablar de todas las cárceles, ¿verdad? No vamos a hablar de todas las cárceles porque el 20 de junio de 2024 merece que reflexionemos si realmente el Estado de Honduras ha hecho justicia. Porque bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Quiénes son los autores intelectuales de esto? ¿Son o fueron las mismas privadas de libertad? ¿Por qué? ¿Qué movió, si fueron las privadas de libertad, a que actuaran de esa manera, que quemaran la penitenciaría, que mataran gente, que mataran personas que compartían con ellas esas celdas de la Penitenciaría Nacional Femenina? Mire, yo estoy claro en eso. Estoy claro en algo. Que sí habían indicios días antes de que ahí se iba a producir un problema serio. Renato, es que yo creo que hay que reconocer que los problemas de las cárceles son estructurales y lo de la cárcel en mujeres no es el excepto. Yo le voy a decir algo, desde mi oficina, antes de que a mí me nombraran en ese cargo, y lo voy a decir que hoy por hoy, me siento de alguna forma hasta utilizada de cierta medida. Después le voy a explicar por qué me he sentido así. Que me pusieron de frente, me dieron 2 meses, me hicieron un boicot y después me jalaron. Y solo recuerdo una vez sus palabras: ¿está usted segura que la van a ayudar, que le van a apoyar? Y no sentimos eso. No quiero justificarme ante sus cámaras, pero en realidad lo que en la cárcel femenina estaba ocurriendo, obviamente era necesario hacerlo prioridad en el gobierno de la mujer. Y en el gobierno de la mujer... Muy importante esa frase, sí, muy importante esa frase. En el gobierno de la mujer, precisamente, la primera mujer presidenta, yo casualmente hice un plan para que fuera el primer lugar que se interviniera y en conjunto con la cooperación externa. Mire, Renato, cuando la cooperación externa se dio cuenta de que yo iba a ese cargo, me iban a apoyar en todo. ¿Y por qué estoy diciéndole este ingrediente? Porque vinieron de inmediato gente experta a ayudarme y se estableció como prioridad la cárcel femenina de PNFAS en Támara. Me va a decir usted, ¿pero qué pasó en ese ínterin si la habíamos declarado prioritaria? Se anticipa la pregunta que le iba a hacer. Se anticipa la pregunta que le iba a hacer. Fuimos, visité, revisé, entré a los hogares donde están las privadas en las diferentes estructuras y miré las necesidades yo misma y les dije: señoras, vamos a buscar que esta sea una cárcel ejemplar. Tanto que íbamos a reproducir, volverla una águila dorada, como unas cárceles que estaban en México de mano de proyectos que Estados Unidos había ayudado. Estábamos contentos porque yo iba a empezar por las mujeres. Cuando alguien me dijo: no, doctora, pero ¿cómo vamos a empezar por las mujeres? Por las mujeres vamos a empezar y vamos a empezar
este desarme, este bloqueo de comunicación por mujeres. Desde luego, Renato, no soy yo, y lo voy a decir yo, la que pueda tener la buena intención, pero la operatividad dijo que eso no se podía hacer porque comenzaron a haber incidentes de muertes en Ilama y en las otras cárceles, que nos obligó a dar la vuelta por allá. Bueno, yo recuerdo justamente lo que me está diciendo usted, que se produjeron varias muertes en las cárceles, pero es que a usted le había delegado la gobernante de Honduras la tarea de ver qué estaba pasando en las cárceles, recuerdo. Claro. A usted se lo había delegado. Claro. Alguna gente puede estar interpretando que usted venía a justificarse. No, que usted era responsable de que no ocurriese esa matanza ahí en Támara. Bueno, yo quiero decirle que éramos 3 interventores, uno de ellos pues ya falleció, verdad que es el abogado Chinchilla, y la competente profesional Sandra Rodríguez, que ya la conoce usted, que ella estuvo en CONAPREP. Así es. Nosotros juntos éramos la comisión que la presidenta había designado. ¿Sabe por qué la había designado de mano de esta viceministra? Porque ella quería que continuara de alguna manera de la mano de los civiles el control de las cárceles. Mire, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que esos continuos crímenes que se producían en esa época cuando la gobernante le delegó que esta comisión presidida por usted se hiciera cargo de las cárceles, sucedieron con premeditación y alevosía solo para demostrar que ustedes no estaban para hacer una tarea de esa dimensión? Es que no, si ellos iban a venir, el crimen organizado es el que lidera y el que impera en la gobernanza de las cárceles, no son los estados, no es el estado de Honduras, se lo tienen que tener claro. Y precisamente son ellos los que directamente están empujando hacia el fracaso. Y hay que decir que en este liderazgo del crimen organizado negativo participan también las fuerzas institucionales corruptas que trabajan de la mano con el crimen organizado. Hubo una especie de colusión entonces, crimen organizado con el sector corrupto de las instituciones policiales. Claro, y la estructura, que hay también un problema de estructura delincuencial ahí adentro, que es crimen organizado a más alto nivel. Cuando le digo donde intervienen, donde hay políticos, donde hay narcotraficantes, y adentro precisamente también grupos de policías encargados de cárceles que son corruptos, que se juntan con los delincuentes que ahí hay. Bueno, mire, como que me estoy perdiendo un poquito del tema central y yo no quiero desconcentrarme, estoy perdiendo un poquito, no se pierde, pero habrá contexto. ¿Sabe por qué nos está perdiendo? Porque eso precisamente es lo que ocurrió en ese lugar donde claramente se puede demostrar la influencia que hay entre los corruptos con las estructuras y los mandatos para que la fuerza operativa hiciera lo que le diera la gana. Entienda, Renato, si la fuerza operativa hubiera respetado lo que se le estaba diciendo de entrada que hiciera, y si hubiera tenido la experiencia, porque la policía jamás había hecho una requisa, por ejemplo... Cuando dice fuerza operativa se está refiriendo a la policía. Claro, ¿no? es que yo soy parte de la policía también. Claro, usted es subsecretaria de Seguridad. Pero yo nunca, cuando me dijo la presidenta, bueno, lo vas a hacer con la policía, yo dije que bueno, me senté con ellos y les dije, tenemos la última oportunidad, hagámoslo diferente. La cosa es, Renato, en que yo soy una mujer drástica en toma de decisiones y no podía ser, Renato, que yo me estaba reuniendo con los comisionados y estábamos hablando sobre los temas de cómo íbamos a afrontar el problema y de inmediato las estructuras a lo interno de Máxima, de cárceles como Támara, ya sabían de lo que yo estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia penitenciaria, que es importantísima, no señaló de inmediato que todo lo que se decía en mi mesa se sabía de inmediato adentro. ¿Y eso ya se arregló? ¿Ya se depuró la policía? ¿Ya no existe eso? Renato, ¿O sigue el mismo patrón corrupto en la policía? Renato, hay bandas dentro de la policía que están vigentes. Mire, y se lo sabe.
Por la eso, gente lo sabemos. mire, por eso es que a mí me preocupan algunas cosas. Hoy muy temprano en la mañana. Y yo hablo y usted me dice, ¿y por qué esta señora habla mal de la policía de donde ella pertenece? No, yo sé que Estamos usted hablando, habla con mucha valentía. hablamos, Renato, no. Y yo le voy a decir, estamos hablando de lo que institucionalmente estamos corroborando y estamos verificando situaciones en las cuales realmente a mí me da una pena, siento una impotencia ver, por ejemplo, ayer que uno de nuestros policías que cuida a una máxima autoridad, dicen que ha muerto por un hecho fortuito de un asalto. No, Renato, realmente estas situaciones van más allá. Tenemos una necesidad nosotros extrema de generar una confianza. La crisis ha desbordado y esta crisis que nos ha desbordado nos obliga realmente a hacer otras cosas. Ok, no, es que cuando usted me habla de que todavía sigue la corrupción dentro de la policía, yo sabe que aquí continuamente tengo al ministro de Seguridad, continuamente tengo aquí al director de la Policía Nacional y a otros estamentos de la Policía Nacional y me dicen que trabajan, que se esfuerzan, que perseveran porque la policía sea eficiente, que castigan a los policías corruptos, pero bueno, yo no sé cuántos policías corruptos hay que a pesar de que se les depura, siguen existiendo policías corruptos. Y hoy me preocupé cuando leí un apunte de Armando Villanueva que dice: la Ruta 7 paga 64,000 yucas semanales por extorsión en San Pedro Sula. En Tela, grupos armados secuestran a 14 personas. Se reactivan los plagios y se acusa a la DIPANCO de estar detrás. Y el ministro de Seguridad jura que vamos bien. Mire lo que está diciendo este periodista en una de las columnas más leídas de uno de los medios más influyentes del país. Yo diría que para que se atreva Armando Villanueva a decir esto en apuntes es porque tiene conocimiento de algo, porque sabe los riesgos que implica que luego lo llamen a un juzgado a sustentar lo que está diciendo. Yo partiendo de la premisa de que es un periodista veterano, que lo conozco muy bien, que sé que es un hombre con mucha formación política y doctrinaria. Si Armando fue miembro del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, lo conocí en las aulas universitarias, lo traté cuando intentamos llegar a la presidencia del Colegio de Periodistas. Entonces, que venga y diga Armando, la Ruta 7 paga 64,000 yucas semanales por extorsión en San Pedro Sula. En Tela, grupos armados secuestran a 14 personas. Se reactivan los plagios y se acusa a la DIPANCO de estar detrás. Bueno, mire qué denuncia tan gravísima. Renato, es que, mire, el tema en Honduras tiene que partir por realmente ser nosotros lo suficientemente honestos, ser lo suficientemente transparentes para admitir si la gestión en materia de seguridad ha sido correcta, si las decisiones han sido correctas. Y precisamente yo que represento, yo soy la viceministra de Asuntos Policiales, le vuelvo a decir, donde se llegan a poner las quejas, donde llegan mire, ahora las quejas son anónimas porque definitivamente cada quien que llegue a mi oficina a poner una queja es castigado, Renato. Esas cosas no se lo dicen, pero son situaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta del tráfico, de la extorsión, del tráfico de madera, de las UMEP que están más relacionadas con temas de corrupción. Estamos hablando de secuestros, estamos hablando de grupos activos que participan directamente con las estructuras criminales para generar esta violencia. Grupos activos de policías, corruptos. Claro, y por supuesto ellos lo saben y hacen su mejor esfuerzo, Renato, por ir quitándolos y eliminarlos. Yo no voy a decir que tanto el general Sánchez o el general Aguilar no lo hagan, pero no es suficiente. También yo lo puedo ver y cuando estamos hablando no nos debíamos del tema central y usted dice las 46. No, pero es que ahora... ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque le voy a traer... Ahora sí me desvié y conscientemente de que me desvié porque me parece que es un tema interesante. ¿Sabe por qué se lo estoy porque diciendo? Estoy leyéndole
la opinión de un periodista respetable en Honduras y se lo estoy diciendo a la subsecretaria, se lo estoy leyendo, a la subsecretaria de Seguridad en materia policial. Ella es la responsable de que los policías sean honestos, es la responsable de investigar las denuncias que le llegan de los policías. Renato, pero en un marco de actuación transparente. Es, por supuesto, si yo soy la veedora de esa temática, ¿por qué se me tiene que cerrar la puerta? Ese es el punto. Por eso es que usted dice, yo los traigo, yo lo siento y les pregunto. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se nos tiene que cerrar las puertas? ¿Por qué tenemos que recibir a escondidas a muchas personas que ellos mismos saben que cuando vienen a poner denuncias, los mismos policías dicen, yo no voy a llevar más extorsión, yo ya no voy a traficar con armas, yo ya no, etcétera? Ellos precisamente se les da la información, no pasa nada. Dos, además de que no pasa nada, ellos directamente castigan. ¿Se refiere a quién? A los que se dan cuenta cuando viene un policía, por ejemplo, una escala básica. La escala básica tiene mucha información y traen y se documentan y llevan situaciones tan graves como lo que ha ocurrido en la policía que está en Choluteca, por ejemplo, la policía que está en Olancho, por favor, o policía que está en Colón. Corrupta. Mucha de ella, inclusive en San Pedro Sula, asociado a temas de... ¿Y usted por qué no hace algo más? Ay, y entonces ahora yo le digo, ¿cómo va a hacer alguien algo más si yo estoy dentro de una institución, de una corporación cerrada vertical, llena de armas, de mandos y definitivamente situaciones en las que de repente uno está solo, Renato? Y lo digo porque yo puedo generar desde aquí y mi voz se va a escuchar, siempre se va a escuchar, aunque no le parezca al general X o Y, porque yo particularmente estoy formada para decir la verdad y hacer análisis críticos. Y cuando esta información que les llega a ustedes de policías corruptas y que se les transmite a ustedes la escala básica, llega a usted, pero usted dice que le cerran las puertas para la investigación. Ah, no, yo hago mis informes y los mando donde los tengo que mandar. Pero ¿cree usted que le llegan a los oídos a Aguilar, Godoy y a Sánchez? A él directamente. El director de la policía y el secretario de seguridad. Claro que sí. ¿Y cree usted que están haciendo algo realmente por sanear de veras a la policía? Mire, Renato, o lo hacen o se van de directo a firmar su sentencia. Así de claro. No, mi pregunta es, ¿lo están haciendo, cree usted? Pues están haciendo los mejores esfuerzos. Ah, bueno. Eso sí. Están haciendo los mejores esfuerzos, pero ¿se quedan cortos los esfuerzos? Claro que sí, la gestión. ¿Pudiesen hacer más? Claro, desde que usted tenga claro los números, las estadísticas, sea transparente y también se siente. Mire, para generar las políticas públicas de seguridad, uno puede generar un montón de cosas en un papel y darse cuenta que estamos fallando. Bueno, estamos fallando, sentémonos con la sociedad civil, miremos cómo resolvemos, analicemos desde la comunidad, ver cuál es el problema de sus desplazados, por qué la gente se está yendo, cuál es la crisis de ese desplazamiento, por qué no hay oportunidades. Esas cosas que repetimos y repetimos, Renato, en la práctica deben de ser asumidas como un tema de prioridad y no simplemente tampoco de política. Miren, yo sé que el Estado de Derecho en Honduras es débil, que hay muchas imperfecciones en las instituciones. Y esa es la lucha que debemos librar todos los hondureños, cada quien en su trinchera, fortalecer la institucionalidad, volverla seria y que realmente nos sintamos orgullosos de tener un verdadero y eficiente Estado de Derecho. Yo les digo, esta entrevista, en un país de primer mundo, sería un escándalo mayúsculo. La segunda al mando de la Subsecretaría de Seguridad me dice que hay estructuras corruptas de la policía. Y a esta hora de la mañana, en un medio de comunicación de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Alemania, de cualquier país europeo, algunos países de América Latina,
En Estados Unidos yo sé que hay policía corrupta, pero sé que los castigan. Pero ahí mismo, esta entrevista se estuviese dando en un país de esos que les menciono, con estados de derecho más sólidos, donde la institucionalidad no aguanta paja y donde la población es más fuerte para demandar castigos. Miren, esto sería un escándalo. Cuando vengo yo y le leo a la subsecretaria de Seguridad, la segunda al mando de la Secretaría de Seguridad, que un periodista dice que detrás de la extorsión, que detrás de grupos armados que secuestran, porque se han reactivado los secuestros en el país y las extorsiones no digamos, que se reactivan los plagios y dice que se acusa a la Dipanco de estar detrás y que ella no me lo rechaza. Yulisa no me lo ha rechazado, me dice Renato, es que hay estructuras corruptas dentro de la policía. ¿Usted se inclina más a creer en esta denuncia que hace el periodista? Es que la he vivido, Renato. Recientemente también he vivido parte de Que eso. en la reacción que puede tener la institución como tal, que eso no es cierto. No, ¿Por dónde se inclina más usted? ¿Que es cierto esto? Claro que es cierto. No vamos a decir que no. Y yo no vengo a mentir aquí, ni voy a mentirle a nadie. No le miento a la presidenta, no le miento a las personas con las que hablo, no le miento al pueblo hondureño. Realmente yo soy una hondureña que está enfocada como usted en querer buscar un sitio seguro donde vivir, Renato. Obvio, claro. Donde trabajar con oportunidades. Pero definitivamente Honduras está sumida en una mala gestión en relación a la eliminación total de lo que es corrupción, impunidad, falta de valores. Aquí estamos acostumbrados a mentir, a irnos por nuestros propios intereses, a robar. Entonces las instituciones son vistas como un saqueo. Yo precisamente, y se lo voy a decir, se lo repetí una vez cuando le comentamos con Sandra lo que fuimos encontrando. Lo que pasa es que nadie nos ha escuchado en realidad en qué fue lo que encontramos en esos 2 meses de intervención. Y saber que los huevos estaban elevados, siempre se lo dije, a más de 136 ¿cómo se llama? Los 12 huevos. Sí. ¿Verdad? Y las tortillas y todo eso. Sí, pero que se vendían, se producían dentro de la granja en Comayagua 80 y se vendían a 136. Pero que al no firmar yo el primer cheque de 5 millones, me dijeron, doctora, pero si es que hay aquí a una persona que se le está dando una coima de 100,000 semanales. ¿Un agente del Estado? Claro, entonces le digo, ¿sabes qué? Yo me junté mandé una nota donde el señor Edmundo Orellana para que me acompañara, hice acompañarme también precisamente de auditores que revisaran las finanzas. Y mire, ve, Renato, cuando yo empecé a encontrar esas cosas, inmediatamente sacar a los oficiales que los ponía a disponibilidad de la DIDAPOL y se los mandaba de directos a Sánchez Velázquez para que a estas personas las investigara. ¿Y qué pasaba? Los agarraba él y solo los colocaba en otros lugares de privilegio. No le voy a dar más nombres, pero muchas cosas de esas me decepcionaron porque no es posible tampoco que quien esté generando irregularidades ahí, porque los mismos proveedores lo estaban diciendo, y eso que son las cosas lícitas. Okay, muy bien. Si vamos a hablar de las cosas ilícitas, que son situaciones, ¿cómo quería que controláramos Támara, por ejemplo, si un individuo que era de la cabeza de nosotros iba y se iba donde los delincuentes, donde las estructuras, a decirle, van a hacer esto, esto y esto y esto y esto? Cuando yo lo afronto y le digo, bueno, señor. ¿Civil o policía? No, policía. Más bien le dio un ataque de nervios que estuvo hasta interno. Ajá, cuando usted lo enfrentó, ¿qué le dijo? No, que no, doctora, que cómo se ponía que... ¿Y cómo no vas a ver si la inteligencia me lo está diciendo? Doctora, ustedes trataron esto, esto y esto y esto. Y te digo yo, ¿con quién estoy? Que ese policía estaba coludido con las redes criminales. Claro, ahí porque pasan toda la información de una a otra. Es un eslabón ahí, es una hipocresía, es un interés creado que realmente a mí me asombró. Mire, antes de que la empiecen a llamar loca, porque con ese epíteto muchas veces se le descalifica. Cuando usted comienza a hacer estas denuncias, yo he escuchado gente que dice que está loca esa mujer. Yo les digo algo,
estoy con una científica, estoy con una profesional de las ciencias médicas, cuando a mí me dicen, si está loca esa mujer, yo no sé para qué usted la lleva. ¿Cuál loca? La desacreditación profesional es una de las estrategias de todos aquellos impíos, de todos aquellos corruptos que pretenden generar en gente de valor y de principios como yo, decir que está loca. Ahí deja la voz que hable, aislémosla, no le digamos nada, que se quede, que en la medida que ella se exacerba, que pierde el control, así se va a quedar como loca. Mire, pueblo hondureño, esto no es cuestión de locura, realmente es una cuestión, es un problema grave lo que estamos viviendo, y la presidenta ha tenido a buena disponibilidad buscar entre lo que tiene una solución, pero que la solución nos esté llegando todavía, le falta mucho. Hay que escuchar definitivamente que estas soluciones que están imperantemente relacionadas con temas de desigualdad, con temas de corrupción, con temas de falta, ¿sabe de qué? De liderazgo, Renato. Yo jamás. Cuando dice falta de liderazgo, entonces ahí se lleva de encuentro la presidenta, porque si ella sabe que está ocurriendo eso y no hace nada más. Ella hace todo y no le dio, por ejemplo, a la policía dinero y todo, compre su Black Mamba, hagan lo que quieran, pues compren, hagan, digan, pongan su estrategia. Vea el mensaje que acaba de decir ella con fuerza. Se los estoy exigiendo que las comunidades sean limpias y puedan vivir en paz. Se los está pidiendo, por favor, Renato. Se los está pidiendo a los hombres. Pero por otro lado, estamos viendo también situaciones tan graves como lo que está sucediendo. Pero mire, pero ¿cómo quedamos? Viene y van y construyen ahí un plan criminal, dicen radical. Pero yo digo, pero si tienen instituciones de seguridad corruptas, como me le está diciendo la subsecretaria de Seguridad, que avala lo que está diciendo Armando Villanueva, que detrás de plagios, de secuestros y de extorsiones está la DIPANCO, ¿en qué pueden quedar las medidas radicales? Si en la institucionalidad hay pudrición. Me llama la atención, Renato, lo que usted me está diciendo. Claro, y lo vamos a decir y lo vamos a sostener categóricamente. Hay grupos paralelos, aliados ¿a quién? A las estructuras criminales, que trabajan de la mano con otros grupos que usted conoce, estructuras delincuenciales asociadas a maras, etcétera. Ellos se ponen de acuerdo y ya le planifican a usted un atentado tranquilito y juntos, unos trabajan con unos, otros trabajan con otros, y esas son realidades. Yulisa, pero ¿qué? Renato, pero no todos son malos. No, yo sé, si yo lo estoy diciendo, ¿cómo puedo yo venir a decir aquí que todos los policías son malos? No. Pero cuando la subsecretaria de Seguridad viene y nos dice a los hondureños que hay colusión entre grupos de corruptos policías con redes criminales que pueden mandar a atentar contra su vida, que lo pueden mandar a secuestrar, a plagiar, a extorsionar. Claro, por eso me dice, ¿sabe qué me dice? A usted le han dicho, ya no la lleve ahí, doctor, porque le va a pagar lo de Landa Verde. Y yo, perdone que lo voy a volver a tocar a él, pero que a mí a estas alturas me quieran intimidar diciendo que me van a dejar como él, aprovecho estas cámaras para decirles que eso jamás va a ocurrir y que los vamos a denunciar porque sabemos quiénes son. Y son los mismos grupos de lo que estamos hablando, Renato. Entonces buscan amedrentar, intimidar a quienes podamos ser una voz de solución en los temas como estos. Aquí ya no debe de haber hipocresía, aquí ya no debemos de estar pensando en que si lo hacemos bien estos últimos 2 años va a ganar libre, va a ganar Honduras. Necesita vivir en paz, independientemente de eso. Eso es lo que yo creo. Y yo, a mí mi pregunta es, ¿me tienen aquí? ¿Para qué? Para trabajar en pro de la sociedad, y la presidenta lo sabe. Hablan de que soy una mujer yo de valor. Claro que soy una mujer de valor y de principios. Sí, pero por primera vez, durante tanto tiempo que tengo de entrevistarla, veo que se le enrojecen sus ojos, veo que estuvo a punto de llorar, no sé si porque está debilitada, frustrada, decepcionada, amenazada o lo que sea. No, mire, Renato, somos seres humanos. Pues pura impotencia.
en medio de ser impotente, cuando uno se vive lo que el hondureño de a pie está viendo, pero a otro nivel, Renato, a otro nivel mayor, porque yo soy una subsecretaria que debería de tener todo. Imaginen que yo soy una subsecretaria que tiene que salir al exilio a buscar precisamente un poco de respiro ante los entes que amenazan y que ahora esperamos. Yo he regresado porque espero que el Ministerio Público me dé respuestas. Es una paradoja, mire, es una paradoja lo que me está diciendo. Una subsecretaria de seguridad Que asume, sale al exterior a buscar seguridad porque se siente insegura en el país. Sí, Óigame, Renato. eso es una contradicción, es una paradoja, pero yo le entiendo. Renato. Si se fue del país es porque se sentía amenazada, que le iban a matar. Claro. Estructuras criminales coludidas con estructuras corruptas de la seguridad. Claro, Renato, y hay muchas cosas que decir. Sin embargo, estas situaciones lo ponen en un tema uno que respira hondo y se sabe que es vulnerable, pero a mí no me va a suceder nada de eso, porque en primer lugar, yo siempre lo he dicho, primero que hay un Dios, segundo, no va a haber bala forjada que me entre, y tercero, creo con convicción que estas estructuras van a tener que ser desmanteladas, Renato, porque son ya conocidas. Están conocidas Pero y ¿cómo están van a ser identificadas. desmanteladas si el Estado lo que está diciendo es que está creando un plan anticrimen radical? Renato. Es lo que yo escucho. Pero van a ser desmanteladas. ¿De qué sirve eso si las instituciones, usted me está denunciando, están Renato, podridas? pero por lo menos tenemos el diagnóstico claro. Usted y yo estamos hablando con honestidad aquí de lo que está pasando y es peor decir que estamos bien. ¿Estamos bien, pues? ¿Estamos bien? No, y no, Bueno, mira, yo le digo, estamos los medios bien. llenos de noticias. ¿Qué significa? Secuestro, ¿Qué muertes. significa es decir estamos bien? ¿Qué significa vamos bien? Vamos bien, es un tema integral. Vamos luchando. El general Sánchez no es que se está quemando y él lo sabe. Aquí estoy yo para apoyarlo. Aquí estoy yo para también el otro ministro de Seguridad. Mire qué expresión. El general Sánchez, cuando dice general Sánchez, está hablando del secretario de Seguridad. Se está quemando, ¿por qué? Porque chapalea en un nivel de pudrición bárbaro en la policía sin terminar de resolver ese problema. Bueno, porque primero él mismo tiene que hacer dentro de la policía grandes esfuerzos. Si es que los quiere ver, ya le dije que esta es una estructura vertical bien difícil. Es que hay veces que yo dudo si usted tiene confianza realmente en lo que está haciendo el subsecretario de Seguridad o cree que es muy permisivo la corrupción interna de la policía. ¿Realmente qué es lo que me quiere decir? No, yo lo que le quiero decir es que usted me trae hoy a debatir un tema de las 46. Ah, bueno. Y yo traigo... Pero yo me desvié porque usted me dio suministros y elementos para Bueno, desviarme. pero Y yo estoy muy preocupado. Bueno, pero... Máxime cuando le escucho decir que avala cuando hay denuncias de que detrás de todas estas extorsiones, secuestros, plagios, está la DIPANCO. ¿Saben ustedes qué es la DIPANCO? Búscame qué es la DIPANCO. Es que a mí hasta esta los nombres son abreviatura... difíciles. Yo lo Dirección de la pronuncio policía. DIPANCO, pero es tan largo el nombre que algunas veces no lo memorizo. Entonces, ¿cómo no me voy a preocupar? Si la subsecretaría de Seguridad viene y me dice, yo avalo eso, yo estoy de acuerdo con eso, que hay estructuras criminales corruptas en la policía y que están detrás de todas esas cosas que está denunciando la población. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando me dice que la subsecretaria de Seguridad del Estado de Honduras tuvo que salir del país 3 meses para buscar seguridad porque habían redes criminales coludidas con redes institucionales del Estado? ¿O hay para matarla? Sí pueden hacer eso con una subsecretaria de Seguridad que no pueden hacer con cualquier ciudadano. Pues claro. ¿Qué significa DIPANCO? Dirección Policial de Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Mire, Renato, le voy a explicar algo. Usted hoy, 20 de junio, trae a colación el tema de la justicia para las 46. Ok, vamos a ir a una pausa. Y voy a volver a decirle eso. Vamos a ir primero a la pausa y luego me va a decir. Perfecto. Luego me va a decir. Si tenían indicios de que ahí iba a suceder. Le voy a traer la relación para contestarle su respuesta en si tengo o no confianza
en relación a lo que usted me hizo, la pregunta que usted me hizo. ¿Qué pregunta le formulé? Usted me dijo si tengo yo no confianza en Sánchez, eso me dijo. Ah, pero entonces usted no se quiere salir de este tema No, para que le es que se la voy a contestar con hechos, como porque dice hoy otro. estamos en el primer aniversario de esa matanza de 46 Bueno, privadas de libertad. con hechos. Okay. Con hechos se lo voy a hablar. ¿Se ha hecho justicia o no se ha hecho justicia? Solo anticípeme eso. ¿Se ha hecho justicia o no se ha hecho justicia en esa masacre? Todavía no. No se ha hecho justicia. No, claro que no. Y ya va un año. Creo que no. Y nosotros empezamos a abrir y develar aquí lo que era justicia. Y el Ministerio Público realmente ha jugado su rol en un Estado de Derecho, ha sido flojo en esta investigación. No, lo que ha hecho este Ministerio Público no lo había hecho otro. Ah, ok. Este de Joel Zelaya. Este de Joel no lo había hecho Muy bien, otro. vamos a la pausa y enseguida continuamos con la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Rolando comparte, ese tema es viejo, sin una depuración de los elementos corruptos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sobre todo la DIPANCO, la extorsión no acabará. El narcotráfico no se combatirá como se debe. ¿Cuántos agentes de los que sacaron por orden de Juan Orlando fueron reintegrados? Roberto Díaz también comparte, la justicia en Honduras es injusta, solo pica a los descalzos. Le rindo el sombrero a la viceministra, habla con objetividad y sin tapujos. Contrario a lo que habla el ministro, que siempre dice linduras de la seguridad, se necesita honestidad en dar informes. Pedro Almendares comparte, la justicia hondureña ha mostrado una gran coherencia en el caso de la matanza de 46 mujeres en Pempas para encontrar una respuesta positiva para la población hondureña y los familiares de las fallecidas. Mariana Paguada comparte, el ser humano tiene maldad por naturaleza, en cuestiones de pandillas son enemigas a muerte y pues solo siguieron con sus reglas de calle. En parte el ministerio ya tomó cartas en el asunto y presentó requerimientos fiscales contra 7 pandilleros involucrados que guardan prisión. Sonia también comparte, hemos vivido como en una selva. Están sacando los trapos al sol de la policía. No entiendo por qué aquí no se hace un background check como se hace en Estados Unidos. Ponen agentes secretos a vigilar a esas personas e investigan el fondo de sus vidas antes de ser aceptado en la policía. Comparten los televidentes. Usted también puede opinar referente a este tema. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Es que está en comunicación con Frente a Frente una asesora en prevención y cultura de paz de la Secretaría de Seguridad, Sagrario Prudot. ¿Te conoce a Sagrario? Sí, claro. Ella es asesora en prevención de cultura de la paz y Secretaría de Seguridad. Bueno, mire, la vamos a escuchar y luego vamos a pasar asunto del aniversario, primer aniversario de esa matanza. Leí o escuché que estaba leyendo un mensaje, Lucecita, de que alguien responde que sí ha sido coherente la justicia en ese caso. ¿Qué queremos decir si ha sido coherente la justicia? Si después de un año realmente los autores materiales e intelectuales, o las autoras materiales e intelectuales de ese crimen están en la cárcel. O hay indicios reales de que la investigación va por buen camino y orientada justamente para identificar a los culpables. Y la respuesta que yo quiero que usted nos dé hoy, sin ambajes de ninguna naturaleza, es: si habían indicios días antes de la matanza que ahí iba a ocurrir algo horrible, ¿por qué los entes del Estado no previnieron y no actuaron? Ya me va a dar esa respuesta. Ya me va a dar esa respuesta porque el tiempo pasa y cuando menos acuerda uno son las 9 y las preguntas y respuestas básicas no se formulan. Me ha pasado algunas veces. Bueno, vamos a escuchar al asesor en prevención y cultura de la paz de la Secretaría de Seguridad, Sagrario Prudot, ante esto que nos está revelando hoy la subsecretaria de Seguridad. Subsecretaria de Seguridad. Yo les diría, por eso les dije, esto que está diciendo ella, en un país europeo, en un país donde haya más respeto al Estado de Derecho, sería un escándalo que la segunda a bordo de la Secretaría de Seguridad diga, denuncie que hay estructuras corruptas de la policía coludidas con redes criminales que secuestran, plagian y extorsionan. Eso sería un escándalo en Suecia, ya me imagino, en Dinamarca, en Estonia, ese país que ha tenido una prosperidad bárbara, en Noruega, siempre uno comparándose con esos países, porque hay que ver dónde hay prosperidad,
donde se vive en paz. Bueno, pero para que El Salvador tenga 1.5% de homicidios de cada 100.000 habitantes, ¿en cuánto lo ha conseguido Bukele? En 5 años, 6 años. Bueno, a costa de los derechos humanos, ¿verdad? Porque ahí también hay que reflexionar mucho. Pero bueno, escuchemos a la licenciada Sagrario Prudot. Buenos días, Sagrario. Hola, buen día, Renato. Gusto saludarlo. Buen día. Sí. Buen día también a la viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva. Antes que nada, Renato, manifestar mi respeto por la doctora Yulisa Villanueva, como siempre ha sido. Decirle, Renato, quiero comenzar por el principio. Cuando la doctora intervino, manifestó que tenía medidas de protección. Ella siempre ha tenido una atención especializada en el marco de sus medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismas que no se originan por las funciones como viceministra de Seguridad, sino por su labor como directora de Medicina Forense en el Ministerio Público. Una vez que asume el cargo de viceministra de Asuntos Policiales, por la misma naturaleza del cargo, pues sus medidas se incrementan, podríamos decir. Es decir, Renato, que cuando se ejerce un cargo público, no se debe caer en el autoritarismo, tampoco se debe caer en el irrespeto a las autoridades superiores o a las personas que están bajo su mando. Una cosa es, como decía la doctora Yulisa Villanueva, ella es drástica, es exigente, pero otra cosa es comportarse en algunas oportunidades de manera autoritaria. La doctora Villanueva, como usted muy bien lo dijo, es una científica, pero si ella combinara el conocimiento, la experiencia, la inteligencia con la prudencia y con la sabiduría, con el dominio propio, una palabra que utilizó un licenciado y que usted hizo eco en un programa que estuvimos, ella podría contribuir en gran manera en materia de seguridad, apoyando las acciones, en este caso operativas, inclusive preventivas y administrativas, que se realizan día a día en la Secretaría de Seguridad. Esto para preservar y mantener la convivencia armónica, la paz social, la seguridad ciudadana y el Estado democrático de derecho. Como ella misma lo expresa, Honduras necesita vivir en paz. Yo comparto con la doctora Villanueva cuando ella manifiesta que es importantísimo controlar y abordar la corrupción en las instituciones, no solo en la Secretaría de Seguridad, en todas las instituciones públicas, doctora, en todas las instituciones públicas. Y para eso, para tener un estamento político sano, todas las instituciones, todos los poderes del Estado, debemos estimular precisamente lo que se manifiesta, la honestidad, la ética y la transparencia. Definitivamente, solo de esa forma, doctora y Renato, Honduras va a poder salir adelante. Decirle a la doctora Yulisa Villanueva, también comparto con ella, que en este gobierno se está cumpliendo con esa promesa precisamente de mantener el orden y recuperar la paz. Pero todos debemos de trabajar de manera unida, doctora, de trabajar en equipo, pero no es que yo me voy a saltar la tranca, como decimos, sino que trabajar en equipo para salir adelante. Básicamente eso, Renato, y decirle a la doctora de que en la Secretaría de Seguridad, donde yo ya tengo muchos años de estar en la Secretaría de Seguridad, donde la apoyé a ella en su momento, ella muy bien lo sabe, pues estamos deseosos. Me incluyo en todo esto porque usted sabe que soy una funcionaria de la Secretaría de Seguridad. Estamos deseosos de trabajar en paz, de trabajar en armonía, de trabajar en equipo. Solo trabajando en equipo, doctora, vamos a salir adelante. Gracias, Renato. Muchas gracias, Sagrario Prudot. Ya lo dije que Sagrario es asesora de la Secretaría de Seguridad. Bueno, y mire lo que me ponen aquí. Pregunta a la señora Yulisa Villanueva, si está tan inconforme e insegura en la Secretaría de Seguridad, ¿por qué no renuncia? ¿Será que le puede más el estómago? Digo esto porque el salario que se gana y las canonjías que recibe, o porque no se va, pues. Cuando uno está inconforme e inseguro, sencillo renuncia y se va.
Eso de esa señora se llama doble moral. Creo que ella lo que necesita es ayuda psicológica. Es la opinión de este televidente. Pero así como se emite esa opinión que me la mandan aquí, hay otras a favor de la valentía que muchos dicen tiene Yulisa Villanueva. Y yo lo que entiendo que Yulisa Villanueva en estos años lo que ha venido diciendo es que la institución no trabaja a fondo, pero metiendo el acelerador en el combate a la corrupción policial. Yo encuentro ese el denominador común de Yulisa Villanueva en estos años que ha estado ahí, delegada por la presidenta de la República. Que ese ha sido el puntito donde ella se ha sentido impotente, impotente. Cree que hay un manto de corrupción, que hay redes criminales en la policía coludidas con el crimen organizado. Y eso en algún momento vuelve ineficaz o no, totalmente eficaz a la policía. Claro, Renato, y aquí qué bueno que lo trata la licenciada Prudot, que ha estado ahí durante muchos años, pero que habla de que hay que tener amor propio y no sé qué otras cosas más. Dominio propio. Dominio propio, yo le diría. Lo que le quiso decir es que usted no tiene control sobre la lengua muchas veces. Ah, no, bueno, pero es que aquí no es control de lengua, aquí hay que ser honesto, porque la omisión negligente y la secretividad, Renato, es lo que genera realmente, son las falsas construcciones de estrategias y las malas gestiones, que es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si la doctora Villanueva, fíjese que el general Savillón fue bien claro cuando a mí me dijo, doctora, usted se va a encargar de analizarme números, datas y ayudarme a hacer política nacional para seguridad. Y se va a encargar de DPI y me va a ayudar a investigar cómo están funcionando, cómo contribuye la policía de investigación para disminuir la delincuencia. Y cuando yo les doy el diagnóstico de DPI, de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, donde les digo, lamentablemente, señores, tienen entre el 89 y 90% de mora, el 86.000 órdenes de captura pendientes, y aquí no se investiga nada. Perdóneme, pero estamos encontrando grupos corruptos que dentro de homicidios y otros dejan los casos. Mire, Renato, aquí uno de los puntos más importantes es para que todo quede en impunidad, es que los testigos no hablan por miedo, se van y se desplazan. Y por otro lado, que las fuerzas de investigación científica sean tan negligentes, tan malas, que ante lo que es sencillo, lo omitan y digan, bueno, fíjese que la pistola se perdió, fíjese que todavía los teléfonos no se han analizado. ¿Por ignorancia o por corrupción? Este puntito es clave. ¿Por ignorancia o por corrupción? No, aquí ya no hay ignorancia, aquí es premeditado. Entonces, lógicamente, yo no puedo tolerar esas situaciones y yo le pongo un ejemplo. Se molestan conmigo, pero caso Angie Peña, 3 meses y medio hablando de accidente y para cerrarlo como un accidente. Tuvimos que abrirlo, Renato, y decirles, dejémonos de estar diciendo cosas que no son. Hay situaciones, Renato, que si se investigan en las primeras 72 horas, se resuelven. Estamos hablando de nuevo del caso de la cárcel y por qué ocurrió, que eso es lo que nos trae de nuevo y se lo vuelvo a traer para acá. ¿Sabe por qué? Porque eso no debió de haber nunca ocurrido. Ok. Jamás. Hablemos de eso. Jamás. Hablemos de eso. La muerte, y no debió haber ocurrido porque tenían ustedes información previa que iba a ocurrir algo ahí. Escúcheme, Renato, y le voy a dejar claro a la población. Y yo no tengo nada, que yo no quiero que fracase la policía. Me duele que fracase la policía, o no es que le estoy diciendo las cosas como debe. Que lo escuchen. Dice Sagrario, que ella se siente y trabaje. Yo he querido trabajar con la DPI. Ya me cerraron las puertas de DPI. Después de aquella presentación que hicimos de aquí, Renato. La gente no quiere hablar, no quiere darle informe a la subsecretaría. ¿Sabe por qué? Porque los regañan los restos. Aquí estamos hablando. Es que ella dijo aquí que en la escena de ese crimen se habían encontrado armas de uso oficial, en ese crimen de las mujeres de Támara. Ella vino y denunció aquí, mostró fotografías. ¿Y por qué? De que se habían encontrado ahí armas de uso oficial.
Bueno, Renato, entonces volviendo al tema de... Enhebrémoslo porque se nos está pasando el tiempo, por enhebrémoslo. favor. Entonces, estamos viendo nosotros que hay una necesidad clara de que todas las direcciones de la policía trabajen bien, ¿ok? Ahora, la investigación criminal es fundamental en los temas de las cárceles. Si yo hago un decomiso de 50 celulares, no es que los 50 celulares los voy a guardar, los voy a poner a disponibilidad de un cuarto y no voy a tener investigación de los 40 celulares, ni de los videos, ni de nada. Y que esto va trabajando con una lentitud tal en que teniendo toda esa información ya pudiésemos nosotros, junto con la inteligencia penitenciaria, desarticular cualquier problema de lo que va afuera. Aquí hay omisión y hay enlentecimiento de parte de las policías de investigación. Y lo digo, y no porque los muchachos sean malos, es precisamente porque en el caso, por ejemplo, de Penefaz, vamos a hablar y vamos a analizar una escena de crimen. Yo voy a hablar de escena de crimen y voy a decir que es una escena que definitivamente estuvo mal manejada. En la escena del crimen vamos a analizar nosotros los indicios que se recuperaron. Yo, Renato, y se lo digo, cuando vi que ocurrió esos hechos, yo que soy siempre abanderada del tema de muertes violentas de mujeres, ¿por qué no me voy a sentir mal yo si es la misma forma de violencia, nada más que hoy bajo la custodia nuestra del Estado? Es fuerte que eso ocurra. Lo mismo es la mujer que es secuestrada, la mujer que es llevada, la mujer de afuera, como la mujer que está en la cárcel. Es como el niño de Jalteva, que en principio se dijo que se había suicidado ayer en Jalteva. Y luego aparece que el hombre, que el jovencito lo colgaron, lo asfixiaron. Ese es otro caso que el Estado... Ahí es donde el Estado se debilita aún más. ¿Cómo es que si un niño está bajo la protección del Estado de Honduras en un centro para menores de rehabilitación aparece muerto? Y lo peor que le dicen a la gente, que se suicidó ese niño. Y después las evidencias indican que el cipote parece que fue torturado y asfixiado. Renato, a mí me tocó intervenir el INAMI también. Mire, no estamos enhebrando bien. Yo no sé, pero no me está respondiendo a la pregunta. Si sabían que iba a ocurrir esa masacre, ¿qué pasó? ¿Por qué se lentearon, como decimos los hondureños ahí? Yo quiero que usted entienda de que la corporación policial es vertical. Si es vertical y son ellos los que son la fuerza operativa del control carcelario, entonces toda información que se reciba se va a ir dando jerarquizada. Jamás me iban a dar a mí la información si el investigador se la da al director de DPI, el director de DPI se la da al director de la policía, el director de la policía informa al ministro y el ministro me informa a mí. Esa es la cadena. En esa cadena vertical se queda mucha omisión y se queda mucho silencio. Entonces, Renato, ya nosotros dentro de la investigación de inteligencia penitenciaria se nos había dicho que como no estábamos atendiendo los intereses tan rápido de quién, de las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque los traslados valían 100.000, valían 200.000, las armas introducidas valían otro precio. Ahí tenía un menú usted de cuánto podía generar el gran botín que hay dentro de las cárceles. Nosotros empezamos a cortarlo, Renato. Eso no lo supo la gente. Y eso cuando vieron que nosotros no nos estábamos prestando para nada en lo absoluto, dijeron, con esta no se va a poder negociar, con esta junta no se va a poder negociar. Inmediato comenzamos a... Bueno, yo saqué, y voy a decir, del INAMI a una policía subcomisionada que tenía el general Sánchez Velázquez allá como directora. Eso no gustó cuando encontré un cuarto construido ahí para fines que no estaban correctos. Ese famoso cuarto que yo miré que salió en un periódico en general, si mal no recuerdo. Correcto. Fue en los tiempos de usted. Claro. Usted lo descubrió ese cuarto. Claro que sí. Y que ahí lo ocupaban ¿para qué ese cuarto?
Bueno, yo no podía entender cómo en una oficina burocrática de 8 a 4 se podía ocupar un cuarto para tener televisión, descansar. Ahí no era un fortín policial, ahí era una oficina del Estado. Mire, le voy entendiendo lo que me está diciendo usted, y que como no cedieron ante las presiones de las redes criminales en los centros penitenciarios acostumbrados, trasladame a aquella cárcel del tal lado y te voy a dar 100.000, 200.000 empiras. Entonces, para llamarles la atención, o para pararles las orejas, o para intimidarlos y que se dieran, promovieron ese crimen ahí en... Claro, para dañar a la presidenta y para dañar también al gobierno y para dañar a las personas que estábamos ahora, ahí. mi pregunta ahora es clave. ¿Hubo confabulación ahí entre sectores corruptos de la policía y las redes criminales de las cárceles? Fíjese que para mí sí, porque cuando yo analizo eso, y eso es lo que para mí es intolerable. Para mí no es posible que los investigadores, por ejemplo, de DPI, digan semanas previas que estaban metiendo gasolina o que dijeran que estaban los túneles donde nosotros siempre hemos dicho que habían túneles para fuga de privados de libertad en Támara. Y quienes tuvieron la información fueron los altos niveles de la policía, y los niveles de la policía se hicieron, miren, se callaron. Cuando me dice altos niveles de la policía, me está hablando de los altos niveles de la policía. Altos niveles de la policía activa que estaba en ese momento colaborando con esta junta interventora. Renato, ¿y entonces? ¿Y ahí estaba Sánchez Velázquez o estaba Ramón Savillón? Ayúdeme a acordarme de esto. No, Sánchez Velázquez. Ya estaba Sánchez Velázquez. Él era el director de la policía. El general Savillón pues ya se fue y ascendió el general Sánchez. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo esas cosas no es que no las puedo olvidar. ¿Hubo negligencia policial ahí en Penfas? Claro que sí hubo, para mí sí lo hubo, Renato, y desde luego ya le dije que nosotros cuidábamos los centros penitenciarios del INAMI, cuando en el INAMI simplemente les dijimos, ¿cómo es posible que los menores infractores o en conflicto con la ley van a estar dentro de una cárcel de máxima seguridad? Fíjese que la Nueva Jalteva es una cárcel de máxima seguridad, la venimos a ver inclusive con expertos israelitas y dijeron, doctor, esta cárcel está buenísima, pero para que empiece a trasladar aquí. Y yo pretendía sacar los 75 niños que habían ahí y ponerlos en áreas diferentes, porque no debían de estar en una cárcel de máxima seguridad. Y yo dije, aquí ya la tenemos hecha, porque ya tenemos una construida. Bueno, sí costó como 100 millones costó, sí, es Jalteva, sí. La Nueva Jalteva. Bueno, Renato, pero ¿por qué los niños tenían que estar ahí? Eso no va con la justicia restaurativa. Okay, volvamos a Támara. Volviendo a eso, solo simplemente. A Penfas. Volviendo. Las autoridades en el INAMI eran colocadas por la dirección de la policía. ¿Vale? Entienda eso. Entonces, si nosotros venimos y empezamos a cortar personas que son colocadas por ellos mismos se molestan. Pero usted comenzó a desafiarlos entonces, porque les cortaba a las personas que ellos nombraban. ¿Y por qué las cortaba usted? ¿Por desafío o porque no reunían los requisitos? No, porque encontraba elementos suficientes de corrupción y de mala gestión. Así es, que había que arreglar. Okay. Desde luego, a mí me sorprende muchísimo lo sucedido, y luego las 46 ¿y qué sucedió aquí? A los inicios de ver pues la situación, yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Realmente yo me sorprendí al inicio, que la señora no sabe. No, es que ella estaba premeditado. Cuando me pongo a investigar dije, ¿sabe por qué no me fui, Renato? Yo me quedé y me dijeron, ¿tú pasas a la subsecretaría otra vez? Le dije, ¿y qué fue lo que yo hice malo? Si yo solo tenía 2 meses y medio y a mí lo que me pusieron a que me colaborara me falló. Después de lo de Penfas, a usted la retornaron ahí a la secretaría, claro, y le quitaron la delegación de la presidenta de intervenir los centros penitenciarios. Claro, porque se la dio al general Muñoz, que a los militares que están asumiendo... Ya le voy a preguntar si Muñoz realmente está haciendo lo que usted no hizo. No, pero esperemos el momento para que me responda eso. Bueno, entonces... sigamos con Penfas. Ahí hubo premeditación entonces de redes criminales, claro que conjuntamente con redes de policías corruptos. Nuestra inteligencia nos dijeron, doctora, va a pasar algo aquí que va a ser muy grave,
que la va a poner a usted en una situación difícil. Pero ¿qué cosa es? Decía yo, no sabía. Cuando ya vi las 46, dice, con esta sacamos a esta mujer. En otras palabras, mataron a esas mujeres y utilizaron a privadas de libertad para matar a esas mujeres solo para desacreditar. Es una hipótesis grande. Para y desacreditar la la intervención. ¿Y la otra cuál es? También que tenían intenciones de liquidar algunas, a unas 2 o 3, y se les fue la mano y fueron 46. Situaciones. ¿A quiénes querían liquidar? Bueno, ahí hay un tema de investigación, Renato, que la Fiscalía lo tiene, que no quisiera yo descubrirlo, pero hay personas que querían liquidar, e inclusive de ahí, Renato, habían parientes de altos líderes de los grupos, de las estructuras, que inclusive creían... ¿Pandilleras, mareras o qué? Sí, inclusive yo le voy a decir, estaba una de las hermanas del buscado Porky. Una de las hermanas del Porky. Entonces, obviamente, cuando sucede que dicen que si están muertas o no, evidentemente dicen... Las mataron, empiezan y no se hallan todavía personas, entonces se comenzó a generar la investigación de dónde estaba él y se sabía dónde estaba él. Ella sobrevivió, ¿no? Claro, la hermana del Porky. Sí, por eso se aplacó la violencia y las agresiones hacia una línea que quería a nosotros intimidarnos. Cuando dijimos, bueno, si se murió la hermana del Porky, ¿por qué iba a creer que es que nosotros dimos la orden a que la matara? Como aquí todo se desfigura, porque las mismas estructuras se confabulan con los malos grupos y las bandas y le dicen, no, si esa señora es la que quiere... Mire, a ustedes, mareros, pandilleros, ella es la que los quiere destruir. Y realmente no soy yo. Es que aquí hay que tener claro que nosotros íbamos con toda la intención de la rehabilitación y la reinserción después de recuperar la gobernanza. Por supuesto, Renato. ¿Por cuál teoría se inclina más usted ahí como causa para esa masacre de las mujeres de las privadas de libertad en Támara? Bueno, Javi... Estaba al descubierto, Renato, yo solo estaba esperando 3 meses y iba a dar mi primer informe. Y se estaba poniendo al descubierto ya las estructuras que estaban trabajando con gente activa ahí adentro. Y eso no fue bueno. No fue las estructuras que estaban trabajando con gente activa ahí adentro. Las estructuras criminales... Ajá. Bandas de policías, por ejemplo, le voy a poner ejemplo porque teníamos, fíjese que en los 14 meses, de acuerdo a los análisis que se daban, y se decía, por muchos, decían que había sido lo peor que había pasado para las penitenciarías, los saqueos, inclusive los manejos, la mala gestión, e inclusive los privilegios que tenían las estructuras criminales. Entonces, obviamente, se buscaba, yo particularmente no tengo por qué rendirle. Si una cosa está mal hecha, yo no le tengo miedo decírselo a la presidenta no me va a castigar por eso. Pero aquí, si hay algo de un comisario que le va a afectar a un general, eso no se dice. Aquí hay cosas que se callan. Y ellos llevan una línea vertical de mando. En la investigación eso hace mucho daño. Entonces me quedé 2 meses y medio preguntando, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la investigación de PENEFAS? Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. ¿Qué pasó con la investigación de PENEFAS? Nadie me decía nada. Y yo, que soy investigadora de muerte bajo custodia, fui directora de medicina forense, no dije yo, esto ya es demasiado. Mandé una nota y me dijeron, si es que el equipo, los balísticos, vamos a ver, porque eso es prueba crucial. Una persona para un caso de tan grave. Gravísimo. Y la gente no estaba teniendo todas las condiciones ideales para investigar. No había luz, no tenían las condiciones del microscopio, tenían demasiada obstaculización en un tema de investigación que les debía de brindar a ellos todo. Y les dije, yo mandé una nota al general Aguilar y se le dije, por favor, denle tiempo a esta gente, póngale unos 20 ahí que le ayuden rápidamente a resolver este caso, es de importancia nacional. Si este caso que es de importancia nacional lo tienen ustedes tan abandonado. ¿Y sigue abandonado, cree usted?
Bueno, después de que hicimos una gran puya aquí, me voy yo y reviso y veo, yo puedo interpretar lo que está pasando ahí, Renato. ¿Pero qué es lo que interpreta usted Bueno, después yo interpreté evidentemente que había confabulación de los instrumentos policiales en estos asesinatos. Pero, ¿Y por qué? Porque había armas, porque había municiones, porque había habido una facilitación o había habido claramente, Renato, la permisidad. Habían permitido que los policías que estaban al mando, que todas esas armas y municiones ¿Y cómo entender por qué y por qué razones se confabuló la policía con las redes criminales en esa matanza de Támara? Ayúdeme a entender eso. Renato, por los intereses, hay un interés fuerte en que nosotros no fuéramos. Eso en primer lugar. Ese es uno, que la policía, que la presidenta también se desestabilizara en su gobierno, porque mire, eso es atroz. 46 mujeres de una cárcel femenina en el gobierno de la mujer. ¿Cómo políticamente se ve eso? Pésimo. Y es un acto desafiante directo para que hoy sí la van a sacar. Nos van a sacar. Sin duda alguna, si a mí me hubieran puesto a intervenir tal vez con los militares que han sido más respetuosos, hubiéramos podido tener otros resultados, porque definitivamente lo que nosotros tuvimos ahí fue un boicot. ¿Por qué? Fue un boicot, Renato. Entonces usted me pregunta a mí, ¿y cómo quiere yo? Me voy para la secretaría y sigo en el mismo boicot. Entonces, como dice la tele. Le pregunto, ¿y por qué no renuncia? ¿Por qué no renuncia? Si está en el limbo. ¿Y a usted le parece correcto si es la presidenta la que me ha pedido a mí y ella es la que me sostiene en el lugar, que yo tenga que renunciar? Yo me pregunto también, y usted se preguntaba, ¿por qué me sostiene la presidenta como subsecretaria de Seguridad? Si ha de saber lo que me está pasando a mí porque lo vengo a denunciar aquí a frente de manera recurrente. Bueno, ¿cuál es la intención de la gobernante de mantenerla ahí? Evidentemente. Si usted dice que ahí la tienen bloqueada. Bueno, evidentemente la presidenta sabe y conoce que nosotros somos honorables, somos rectos, somos profesionales y ella escucha. Y ella tiene el doble balance. La veeduría en esta institución la estamos haciendo nosotros, les guste o no. Óigame, y perdón con el óigame. Es por la confianza que de repente nos tenemos con la doctora Yulisa Villanueva. Y a nivel de justicia, ¿cómo avanza este caso de Támara? Bueno, entonces, Renato, evidentemente empezamos a ver, ¿y por qué el Ministerio Público de Joel le vamos a dar créditos en este momento? Y usted sabe que yo cuando le ando dando créditos a las cosas, cuando son porque él eleva la investigación en el caso. Y en otros casos donde ya han habido situaciones similares, como en El Porvenir, como en Ceiba, como en Comayagua, esto se empieza a develar hasta que a nosotros nos demandan como Estado. ¿Te recuerdas? Correcto, claro. Y ya ni modo, pues. Pero en esta ocasión, nunca antes de un año se había comenzado a tratar de hacer justicia sobre las actoras materiales. Hay ya imputadas, ¿verdad? Claro. Entonces vino la policía y a mí me dijo, no, hay 23 personas que están individualizadas. Eso es lo que dijeron. Y aquí está todo resuelto. No, señores, les dije yo, aquí no está todo resuelto. La primera que se opone es, yo quiero saber quién metió las armas, de quién es esta munición, quién permitió que entrara la gasolina, quién, sabiendo que ya han habido informes, porque tenemos informes que se le habían dado la superioridad, cayó. Ese debió de haber prevenido esta situación. Y esta situación no se previno, se cayó y se omitió. Y no quieren que nadie sepa nada. Vaya, ya terminó, ya pasó un año y ya estuvo. Porque yo lo que quiero saber es quién está detrás de las 23 imputadas, de las privadas de libertad. Eso es lo que yo quiero saber, quién está detrás. Renato, ¿y usted cree que 6 personas van a ser capaces de provocar esa gran tragedia? Que son los que están investigando. Que son las que están investigando ahorita, que son las que les han subido las penas. 6 personas, 8 personas, por Dios. Ahí no ocurrió eso, ahí hay grupos claros de los que omitieron esa información negligente. Entonces, esas son
las situaciones en las que los grupos que activamente eran los que dirigían el brazo operativo tienen que responder. Mire, ¿Quiénes respondían? Mire usted qué acusación tan grave. La subsecretaria de Seguridad de Honduras cree que la Policía Nacional está vinculada y coludida con el crimen organizado en esa matanza de esas privadas de libertad de Támara. Y altos niveles, dice. Y altos niveles. Altos, medianos e intermedios. Claro. Lo está diciendo la subsecretaria de Seguridad. Después de ahí comenzaron también las amenazas. ¿Y por qué Renato venir? ¿Se recuerda usted por qué hacer aquella presentación aquí donde usted se asustó? Sí, aquí la hicimos. ¿Ves? Sí, aquí la hicimos. ¿Por qué la hicimos, Renato? Yo se la traje porque en primer lugar estábamos hablando del caso de Higinia y de Jorge, y Jorge me acusó a mí. ¿Cuál Jorge? Jorge Cálix. Ah, Jorge me Cálix. acusó Sí, directamente. sí, Vaya madrina y padrino, dice, que usted es la culpable. Y yo no. Si acaso las balas de la doctora Villanueva fueron las que mataron a 19 de ellas. Ahí le quise demostrar también a ese señor que no es de andar de boca floja acusando personas cuando no sabe. Y de inmediato presentamos alguna evidencia. ¿Para qué? Para que no sea trastocada, para que forzara de inmediato a la Fiscalía a que empezara a presentar requerimientos fiscales. Y nunca se había visto un requerimiento fiscal tan temprano. Paremos ahí porque tengo que ir a una pausa y además quiere intervenir el director nacional de la policía. Ah, está bien. Sí. Está bien. Manuel Aguilar Godoy. Sí. Perfecto. Me parece correcto. Lo conoce bien, ¿verdad? Claro que sí. Ok, ya regresamos. Gracias por compartir su opinión. A través de WhatsApp nos comparte el expresidente del CODE y ex embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón. Buenos días, Renato. La doctora Villanueva no está a la altura de la refundación. La superó. Que no renuncie, ya que es una voz importante para los que exigen justicia. También a través de X nos comparte Emma Cataleya. La sociedad exige justicia para las 46 mujeres asesinadas. Se ve que es un proceso de investigación para poder recabar de los indicios y así dar un veredicto de la verdad. ¿Qué sucedió en ese hecho? Joel Antonio comparte: la impunidad parece prevalecer en este caso, lo que da la confianza de que se trabaja en encontrar los responsables en este hecho y hacer prevalecer un sistema de justicia más efectivo. Alondra Hidalgo comparte: confiamos en que este caso no quedará en la impunidad. Esperamos y exigimos prontos resultados. No podemos seguir con inseguridad, incluso que en las mismas cárceles pasen este tipo de cosas. Julio comparte: yo vengo días comentando mi preocupación como abogado. El problema de inseguridad inicia en las instituciones de seguridad. Investiguen para qué sirven los allanamientos referidos por el ministerio en su programa. Apoyo a mi presidenta, pero sé que no le cuenta lo que está pasando. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de nuestras cuentas. Comunicación con Frente a Frente, el director nacional de la policía, el comisionado Manuel Aguilar Godoy. Comisionado Godoy, lo escuchamos aquí en Frente a Frente. Adelante, buen día. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días a la señora subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, a quien le tengo un aprecio, una estima y mucho respeto. Y buenos días desde la audiencia. Don Renato, me sentí aludido por lo que el alto mando. Yo soy de la foto de Wilmer Torres. Ese es el sub. Esa foto está mal. Esa no es el patrón. Solo permítame un segundito porque no le estamos escuchando muy bien y pido a la producción que levanten el audio interno, por favor. Ahora, don Renato. Ahora sí le escuchamos mejor. Adelante, director nacional de la policía. Ante todo, licenciado Renato Álvarez, un saludo muy especial a usted, a la teleaudiencia y a la señora subsecretaria de Seguridad. A la doctora Yulisa Villanueva, a quien le extiendo mi respetuoso saludo. Don Renato, quiero ser enfático en una situación. Me siento aludido porque ha nombrado el alto mando policial. Y como lo dice ella, sí, es cierto, soy uno de los mejores amigos del señor ministro, es mi jefe y lo respeto. Tengo 36 años de conocerlo a él. Y eso me hace ser su amigo y respetarlo y no permitir que él cometa un error. Y se lo digo a él en la cara cuando estamos en una reunión de que no estamos haciendo lo correcto y tratamos de hacer todo lo mejor por Honduras. Pero algo muy especial que quiero establecer, don Renato Álvarez, es que sí se planificó con la señora ministra.
Lo que pasa es que ella tiene una cualidad muy especial. Yo le explicaba en base a ley, y se lo vuelvo a repetir, que a ella la nombraron de acuerdo a un decreto ejecutivo. Ya hicieron un decreto nada más para la comisión interventora, que es el decreto ejecutivo PCM 16-2023. Ella es la única responsable con la Junta Interventora de administrar el INT, y le dieron la facultad en ese decreto ejecutivo de solicitar apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Ok, en base a esa aclaración, quiero definirle, el derecho es personalísimo. Yo soy responsable, don Renato, de mis actos. Y, como ella dice, hay un acto muy especial que dice que hay corrupción en la policía. Ella, en algunos casos que yo me reunía mucho con ella, me comentó de algunas situaciones. Yo hubiera querido que me apoyara más y que me diera información y que denunciáramos juntos estas situaciones, pero lastimosamente se dieron situaciones que no se pudieron hacer. Y se lo quiero decir, don Renato, cuando ella tipifica de que hay armas de la Policía Nacional involucradas en TNFAS, yo le voy a hacer muy claro, don Renato, lo que hay son casquillos de armas que fueron percutadas, pero que tienen una denominación que dice PM. Pero eso que dice PM no es de la Policía Nacional, evidentemente. Hay una resolución CNDS 36 del 2016 que lo que es defensa y seguridad. ¿Qué es lo que sucedió? Como en ese entonces no le vendían a las Fuerzas Armadas munición ni armas, se compraron a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad armas y munición que las utiliza el INP, las utiliza la policía, las utiliza las Fuerzas Armadas, las utiliza otros entes del Estado, como la Policía Militar del Orden Público. Y usted hace más de un mes miró que la alcaldía de San Pedro Sula andaba con unos escudos que decían Policía Nacional de Honduras, que fueron comprados con fondos de tasa. Entonces, toda esa munición que aparecen en este momento, que la doctora Yulisa Villanueva está mencionando, no son exclusivos de la Policía Nacional. Ese requerimiento se lo deberían de hacer a la Armería, quien asignó esa munición a través de la tasa de seguridad a los diferentes entes de seguridad. Entonces, ese es el primer tema en el cual yo le digo a la doctora Yulisa Villanueva que yo hubiera querido tener mayor relación en ese aspecto y denunciar todos los actos delincuenciales que se dan en la Policía Nacional, pero lastimosamente no lo pudimos hacer por situaciones diversas. En lo que sí yo no estoy de acuerdo es, don Renato, que si ella tiene conocimiento de que hay estructuras criminales, ella como autoridad, la ley la obliga a ir al Ministerio Público a poner en conocimiento de quiénes son estos malos funcionarios policiales para que se les siga el proceso penal correspondiente. Entonces, yo estoy muy claro en eso. Después también ella estableció de 40 celulares. Don Renato, la investigación técnico-jurídica le corresponde al Ministerio Público, la investigación técnico-científica a la policía. ¿Y qué es lo que sucede? Si a mí no me dan un nombramiento de peritos, yo no puedo obligar a un funcionario policial a que haga eso. Todo tiene que seguir el debido proceso. Eso es en relación al primer caso. Después de las bandas criminales, don Renato, mire, hay mecanismos de autodepuración en la policía, don Renato. Todavía estamos pagando lo que una institución, que es una ONG, hizo en los reglamentos de la Policía Nacional. Yo no puedo, como director de la policía, sancionar a un funcionario policial. Tengo que seguir un proceso riguroso y garantista. No puedo hacerle nada a un funcionario policial. La otra cuestión que habló sobre las bandas criminales, hay que presentar los elementos probatorios. La institución no tiene ese tipo de competencias a veces. Cuando se dan estos hechos criminales, los presentamos al Ministerio Público. Y la otra cosa, mencionó la muerte de un oficial el día de ayer. Es lastimoso que se toquen estos temas, como la muerte de este muchacho que se está investigando. Y hay fiscales del Ministerio Público, hay funcionarios policiales que están investigando el caso, y yo le pido un respeto a la familia. Por otra parte, los únicos que podemos investigar y que somos competentes, y se lo digo, don Renato, tenemos muchas falencias, pero la investigación criminal no solo se compone de médicos forenses, de patólogos clínicos, no, la hacemos los policías también. No nos miren como que somos ignorantes,
también somos científicos en ese aspecto. El desplazamiento de la población que habló la doctora Yulisa Villanueva no es una función eminentemente policial. El desplazamiento de la población por estructuras criminales va aunado a un sinnúmero de situaciones y de instituciones que la policía ya ha puesto en conocimiento, pero no es una función exclusiva de la Policía Nacional. Yo quiero hacer un comentario cuando dice que hay criminalidad en la policía, si es cierto, don Renato, y nosotros tenemos procesos de autodepuración, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Seremos corruptos los 10 millones de hondureños porque teníamos un presidente, la máxima autoridad, que está preso en Estados Unidos? No debemos, así como usted lo dijo y lo aclaró, meter a todos los hondureños en el mismo saco. Hay policías que son malos, don Renato, y los estamos autodepurando. Y créame, lo hacemos con toda la voluntad del mundo. En otro aspecto que dijeron que detrás de la extorsión se acusa a Dipanco. Hemos hecho muchas investigaciones y capturamos a 5 funcionarios de Dipanco que están presos en San Pedro Sula por haber hecho un acto que va contra la normativa jurídica. Y no lo vamos a tapar, don Renato, y se lo hemos dicho en todo momento que eso lo vamos a hacer. Y en último lugar, la señora subsecretaria salió del país. Nosotros nos dimos cuenta por una resolución que envió el mecanismo de protección. Si no, yo no me doy cuenta, don Renato, de esta situación. Yo lo único que le pediría a la señora subsecretaria es que si ella tiene pruebas contra Juan Manuel Aguilar, que las presente, porque yo he hablado mucho con ella y le tengo mucho respeto, pero yo no estoy tapando a nadie, yo hago la investigación que tengo que hacer, y hay algo muy importante, y se lo voy a aclarar, don Renato, y ella se lo va a poder decir. Ella me ha hecho un montón de solicitudes, así como ella lo estableció ahí, y yo se las he denegado, porque no van amparadas a derecho. Y se lo he mencionado a ella, no orden esa situación, porque eso le puede repercutir en su carrera. Hay un montón de informes que ella me ha solicitado, que me ha pedido, y yo no se los puedo dar, porque muchos de los casos que me ha pedido tienen secretividad del Ministerio Público, los está conociendo el Ministerio Público. Entonces yo no puedo, don Renato, darle una información a ella que el Ministerio Público es el que la conoce. Y por otra parte, hay un principio muy importante en la policía que yo se lo he mencionado a ella, y ella no ha querido en muchos de los casos seguir los consejos que le di yo. Está en la ley de policía, en la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional, el artículo número 31, que es la cadena de mando. La cadena de mando establece claramente: el mando principal lo tiene la señora presidenta, después sigue el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, y después sigue el director de la policía. Entonces, a veces ella me pide alguna información, yo le digo que, así como establece la normativa jurídica para ella, como subsecretaria, se lo pide al ministro, pero ella no quiere reconocer la autoridad del general Sánchez Velázquez, no sé, porque lo tuvo de subalterno un tiempo, y hay unas situaciones que yo no tengo que meterme en esa conflictividad que existe. Lo único que yo le pido a ella es que si tiene todas estas pruebas, las presente a la fiscalía para que acuse a todos los policías. Y la otra cuestión, que respetemos la cadena de mando. Y ella se molesta conmigo, y yo le tengo un aprecio grande, le tengo un gran aprecio, se molesta conmigo porque yo le he negado muchas de las solicitudes porque no están apegadas a derecho. Y hay cosas que ella lo sabe muy bien, yo le he aconsejado eso no se debe hacer por no estar apegado a derecho. Bueno, muchas gracias al director nacional de la Policía de Honduras, don Manuel Aguilar Godoy, que no sigue la cadena de mando, insistió en eso, que no sigue la cadena de mando, y bueno, usted lo escuchó. Bueno, en realidad yo lo que le puedo decir al general Aguilar es que definitivamente hay una cadena de mando, como él refiere, de la cual esta subsecretaria es respetuosa. Sin embargo, desde el inicio en la que yo soy la viceministra de Seguridad de Asuntos Policiales, que sin duda alguna, ¿usted cree que estoy debajo de él o arriba de él? Solo para ponerle un ejemplo. ¿Cómo visualizo yo esa estructura? Que usted está arriba del director de la policía. Obviamente, sí. Eso es entendible. Si yo doy una gestión o doy una orden, se debe de cumplir. Pero porque dice ellos son verticales. Él muchas veces le dice, no voy a cumplir porque la estoy protegiendo, porque esto no es legal. Y yo le escuché que eso fue lo que dijo. ¿Qué es lo que no es legal?
conocer cómo se desglosa el presupuesto, cómo se hacen las licitaciones, qué es lo que no es legal, conocer exactamente qué ha pasado en casos de impacto, donde se quiere saber sobre casos de investigación que se están llevando. Eso no es legal para la viceministra. Si la viceministra es de Asuntos Policiales y quiere saber las estadísticas claras o qué es lo que está ocurriendo alrededor de la delincuencia transnacional organizada, del narco, de la trata, ¿por qué? Eso no es legal saberlo. ¿Qué tan complejo es destituir a un funcionario policial corrupto? Bueno, a mí me parece que Didapol tiene que hacer un trabajo ahí concreto. Obviamente, de acuerdo a la experiencia, y ahí se la voy a dar a él, ellos dicen que no es fácil. Yo hasta ahorita no he visto ninguno. Para mí, de lo que yo vi en la cárcel, de alguna actuación de funcionarios que estaban coludidos claramente con los grupos organizados criminales en la cárcel, que yo corté y que le mandé con carta e instrucciones al señor Sánchez Velázquez para que se investigaran, lo que son trasladados. Aquí los funcionarios policiales los trasladan de un lado a otro, y si estos tienen mucha información que pudiera comprometer al de mayor rango, más fácil lo destierra, allá quédate, no hagas nada, quédate callado y aquí no pasa nada. Y reiteró mucho que presentara pruebas. Claro que las pruebas están, y de hecho yo le voy a decir al general, el general mismo lo ha dicho, y aquí ha estado en este programa, dice, por ejemplo, yo fui, dice él, dijo en una ocasión, a mí no me olvida, que él había sido el asistente del Tigre Bonilla, por ejemplo, y que él nunca vio ninguna irregularidad. Me pareció un punto a mí, wow, ¿cuánto tiempo el general Aguilar estuvo de asistente de Bonilla y no vio nada? Dijo que todo, y aquel otro se confiesa ya, yo tengo 2 años y medio y no me voy a hacer de la vista que no veo, que no oigo y no escucho en una estructura de la policía donde no todo está bien. Y lo otro es que dice que usted no respeta la cadena de mando, que su superior es el ministro de Seguridad. Bueno, que me diga el ministro de Seguridad a mí cuáles son las instrucciones que yo no le he cumplido. Porque cuando él fue mi subalterno y siempre ha sido, y fue director de la policía, él le delegó a Aguilar todo y él solo hacía lo administrativo. Le decía, Aguilar ahí parece por todos los puntos del país. Aguilar era el operativo y me dije, mire, yo voy a hacer, cuando estaba el general, ¿cómo se llama? Vaya, el que se acaba de ir. Ramón, me dijo, bueno, usted va a trabajar con el director de la policía. Nos sentamos con Sánchez Velázquez, me dije, yo solo voy a ser administrativo y aquí el operativo de todo es Aguilar Godoy. Y definitivamente Aguilar Godoy, sudado por todos lados, trabajando, etcétera, y el otro sentado en una oficina. Entonces, el que tiene la experiencia operativa es Aguilar Godoy. Hay que decirlo, pero como él lo dijo ahí, eso es irrespeto. Eso no es irrespeto. ¿Quién tiene las capacidades operativas? Que desde luego ahorita, si Aguilar Godoy no le da un chance al ministro y el ministro no se mira activo, usted sabe lo que puede pasar. Aquí no es cuestión de engañarnos, aquí no es cuestión de que yo no lo respeto, que yo le pregunte si él respeta acaso lo que la subsecretaria hace. Si la subsecretaria en este momento tiene 4 empleados nada más en su oficina, cuando todos han sido cortados para que no podamos trabajar adecuadamente. Mire, Renato, y yo lo voy a terminar diciendo aquí, yo tengo la mejor de las voluntades y yo no soy ni ciega, ni sorda, ni muda. A mí se me colocó ahí para hacer una veeduría y si yo quiero ver, Renato, le voy a poner un ejemplo para que vea. Si yo quiero ver cómo están las licitaciones de publicidad, ¿lo puedo saber yo, Renato? ¿Lo debería de saber? Yo creo que sí. Yo creo que claro, sí. el viceministro. Ajá. Y si yo encuentro que parte de esas licitaciones son dadas a los hijos del general Sánchez Velázquez, ¿le parece correcto eso a usted? Que las licitaciones, por ejemplo, en INAMI o dentro de la policía, en publicidad, sean dadas a empresas de los hijos de Sánchez Velázquez, por ejemplo. ¿Le parece correcto? ¿Pero usted sospecha o tiene pruebas de eso? No, con pruebas. Se lo puede decir la agencia Kraken, etcétera. Eso está bien.
que usted le diga, por favor, quite a una subcomisionada de la Policía Nacional en el manejo de los menores infractores, porque la policía no debe de manejar a los menores infractores, sino es personal civil especializado en la materia. No podemos seguir permitiendo que los policías manejen INAMI. Ese fue uno de mis problemas, de mis conflictos. ¿Y qué me dijo a mí la policía, la subcomisionada, cuando la quité y le dije, señora, usted no puede seguir aquí? Los menores infractores no pueden ser manejados por la policía. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo ella? Que quien la mandaba a ella era su director de la policía y en este caso, y no yo. Y no la subsecretaria de Seguridad. Y ahí está en punto de acta, Sí. cuando nos sesionamos. Entonces, mire, Renato, las cosas son claras y transparentes. Ok, pausa comercial. Comparte un televidente, lo que considero es la incapacidad e indiferencia de este gobierno por esclarecer a cabalidad ese dantesco hecho y muchos otros que están prácticamente sin resolver. Honduras anda muy mal en materia de seguridad, pero el ministro siempre está diciendo, vamos bien. Comparte Elsa Arellano, justicia tardía no es justicia. Cada día la población está más expuesta, ya que se vive desde el núcleo familiar la violencia y se crece y respira en donde quiera que pase. Una población polarizada, sin educación, no sabe lo que es justicia. Cambiemos eso, brindemos amor y empatía. Gracias por haber compartido su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Bueno, doctora, estamos llegando al final del programa. Aquí me escribió un televidente. Buenos días, me dice. Jorge Andino le saluda. La doctora Villanueva demandó la UNA por despido injustificado o sigue dando clases en la UNA. ¿Ya está fuera de la UNA usted o no? La UNA me despidió injustamente a raíz de haber tenido que abandonar el país con claras y evidentes amenazas. Se le notificó al nuevo rector, pero lamentablemente el rector ha asumido con una prepotencia y soberba su caso, que desconoce los derechos humanos y en este momento, el 26 de junio, de una presencial comparecencia mía ante el Ministerio del Trabajo, él y yo tendremos que hablar para conciliar sobre este tema del cual él debe conocer. ¿Con el rector? Con el rector ¿Qué en fecha? el 26 de junio en el Ministerio de Trabajo. Ok. Me dice otro televidente, buenos días, dígale al director de la Policía Nacional que sea serio, dice. Imagínese que las Fuerzas Armadas, todo lo malo que ellos hacen, llegan a limpiar el desorden y todavía tienen el descaro de decir que por esas municiones encontradas en PENFAS se le pidan cuentas a la armería. ¿Entiende el espíritu de esta reflexión? Claro, Renato. Claro que sí. Por eso se trata de construir todos una verdadera estrategia. Si yo no le estoy diciendo que son de las municiones de que el general andaba, él, pero que tiene que reconocer que son las propias de los que estaban manejando las cárceles en Vamos ese a ver, momento. no sé si la producción tiene el video de la comparecencia en noviembre del año pasado de la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Vamos a ver, buscamos el video. Es que lo que usted denunció, mirando para acá, por favor. Lo que usted denunció ahí, vamos con el video donde mostró las armas nacionales que fueron utilizadas en ese crimen, por favor. Recuérdeme así rápidamente. Bueno, como yo le decía que yo le apuesto a la investigación científica, yo de inmediato fui a ver cómo estaban los análisis criminalísticos de las evidencias recogidas en esa dantesca escena. Sí. Y uno de los puntos importantes es la balística, esa ciencia que nos estaba diciendo que cuando yo fui, Nárreme eso. inmediatamente que yo fui, todas estas fotografías y eso yo fui, me la presentaron y me doy cuenta cuando yo veo. Le digo yo al balístico, hijo, ¿Qué está señalando ahí en esa bala? ahí estoy señalando que 120 casquillos, del 120 casquillos, 119 percutidos tenían el grabado de Policía Nacional, Industria Militar Israelí, y ahí está hasta el lote. Y que los 120 casquillos y la munición en un 96% de lo que se encontró en la escena, solo estamos hablando de casquillos y balas. Sí. Pertenecían o pertenecen a la policía. Eso yo me doy cuenta después de cuánto, Renato, casi en octubre, por decirle. Sí.
Y le digo antes, porque nosotros tuvimos la comparecencia con usted aquí en noviembre. Sí, en noviembre. Yo lo descubrí como en octubre y esperaba que agilizaran todos estos reportes. De la misma manera, los teléfonos. Cuando yo le digo, bueno, ¿dónde están los teléfonos? Él dice, no, dice que los teléfonos no nos toca. Que juramento, ¿cómo va a creer usted? Más bien yo me quedé ahorita más preocupada, que si los teléfonos no han juramentado todavía los peritos que debían de haber escuchado todo eso. ¿Lleva bien la investigación en el Ministerio Público? El Ministerio Público ya lleva parte, pero ¿quién le prueba? Mire, ve, el Ministerio así Público. Rapidito, porque ya se me termina el Rápido, tiempo. el Ministerio Público necesita de la carpeta investigativa de la policía. Ajá. Si la policía no le da, él no actúa. Entonces, si la policía no le va a dar lo que salen en los teléfonos, entonces que espere lento. Esto salió rápido porque lo pusimos nosotros. Nunca vamos a saber lo que queremos saber. No, claro que sí. Tenemos que ser beligerantes. Si no le entregan esa carpeta, le digo. Si la policía no le entrega esa información. Ahí vamos en la negligencia de los entes que investigan. Sí. ¿Entiende? Que es más fácil decir, si esto no lo hubiéramos sacado nosotros, ahorita menos. ¿Qué es lo que quiere saber usted de esa matanza? Yo quiero saber realmente, en forma integral, quiénes fueron los que intelectualmente provocaron, permitieron, favorecieron que esas muertes bajo custodia existieran. Ocurriese, porque pudieron ser evitadas. Claro, que pudiesen ser evitadas.